cuando alguien pierde específicamente en su vida cómo llegar a Él. Y creo que las cosas que tenemos que hacer son las que nos orienten a llegar justamente a Él. Nadie puede llegar a Dios si no hay adoración. Nadie puede llegar a Dios si no hay fe. Y para tener fe, la palabra de Dios dice que no la adquirimos si no oímos la palabra de Dios. Hay claves que se pueden haber perdido y es mejor que Dios nos reoriente. No sé si le habrá pasado que de pronto usted viene viajando y tenía que bajar en la marca que le venía diciendo el GPS, el sistema, y de pronto usted se pasó de largo. Ustedes vieron las complicaciones que genera para volver a ponerse en ruta, ¿verdad? Son complicadas. A veces, como estamos dentro de la ciudad, giramos alrededor, como decimos, damos vuelta, giramos, rodeamos la cuadra y volvemos a ponernos en ruta. Pero cuando venís viajando y que no podés hacer eso, sino que tenés que hacer un par de kilómetros, regresar por la mano contraria, volver a encontrarte con otro puente para poder tomar acceso, ¿verdad que es complicado? Pensando lo que estoy diciendo, es complicado. A veces en lo que es la vida espiritual es complicado volverse a poner en ruta, pero hay que intentarlo. Tiene que intentarlo. Esta casa es una casa apostólica. Y esta casa no es una casa que alguien deseó como una tienda de ropa que dice, uy, me gustaría abrir una tienda de ropa exclusiva para personas mayores, o una ropa exclusiva con una marca exclusiva. No, esta no es una tienda, no es un almacén, no es un supermercado. Este es algo que Dios en la eternidad lo planificó. Yo me imagino escribiendo el Señor de usted sus días y diciendo, vas a estar congregándote o vas a oír mi palabra o te tengo preparado de tal año a tal año este lugar, o tus días serán en esta área del mundo y vas a oír mi voz, mi palabra hasta que yo te llame en ese lugar. Pero entonces quiere decir que Él, mucho antes de enviarnos a la tierra, mucho antes de que nuestros padres nos concibieran, Él ya escribió y planificó este lugar. Que todos podemos, pensar, este lugar, bueno, se dio la casualidad. No, Él lo planificó. Hoy venía para la iglesia y les preguntaba a los que iban conmigo, ¿cuántos años hace que estamos en este lugar? Sí me puedo acordar donde comenzó la iglesia, en nuestro comedor, con nuestra familia y algunas personas.
Sí me puedo acordar cuando nos enviaron a pastorear el primer lugar y los momentos gloriosos. Sí me puedo acordar los desafíos para venir y tomar este lugar, que era un gran desafío. Pero a pesar de todas esas cosas que me pueda acordar, no puedo dejar de meditar que Dios escribió todas esas cosas. Y las escribió para mí y las escribió para ti. Porque estás aquí y este día ha sido escrito por Él que ibas a estar aquí, que has tenido dificultades, que has tenido problemas, que has tenido muchas cosas, que te ibas a enfermar, que te ibas a quedar sin trabajo, que ibas a tener una discusión con alguien. Él lo escribió todo y Él dijo que ibas a estar aquí. Así que mira cómo Él conoce este lugar. Los conoce muy bien, porque al escribir de ti, al escribir de tu esposo, de tus hijos, Él escribió y por lo tanto conoce bien este lugar. Ese fue su deseo, ese es su plan. Y usted tiene que saber que ese deseo lo podemos ver por las Escrituras y que no es una casa más. No, ese es un plan de Dios. Plan de Dios. Así como no nos podemos salir del orden que Dios ha establecido, que ya les he dicho específicamente de lo que vengo ministrando hoy, el mensaje sobre lo que vengo compartiéndoles, que es piedra principal, pero hoy el tema es diseñado por Dios. Anteriormente les dije a ustedes que Dios había enviado profetas, había enviado sabios y había enviado escribas. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Y les pude explicar que esos tres que el Padre envió hoy en nuestra casa, había alguien que me estaba preguntando justamente de algunas cosas que vengo compartiéndoles y le hablaba de cuando se pierde el orden, la orientación. Dios va a hacer algo, va a intentar orientarnos. Dios va a tratar de guiar a la persona que se sale del camino. Tenemos a Jesús hablando y diciendo a los judíos que se enervaban, que se enojaban, los maestros de la ley, y Jesús hablándoles a ellos y diciéndoles que el Padre había enviado justamente profetas, sabios, y había enviado escribas, y a todos ellos los mataron. Y entonces en parábola, hoy estaba hablando alguien justamente de Jesús que vuelve a retomar y dice que había una viña y que el dueño de esa viña se había ido a un lugar, a un viaje muy largo, y que había dejado a los siervos que trabajaran sobre ella. Y ellos, viendo la tardanza, ¿sí?, comenzaron a hacer de las suyas en ese viñedo. Y sin respetar el orden de lo que había, porque el dueño de la viña, si te pones a pensar, el dueño de un comercio y te pone a trabajar y te dice, tu trabajo es este, y al otro le dice, tu trabajo es este otro. Me imagino, ¿no?
el trabajo de sembrar, el trabajo de cuidar la siembra, el trabajo de recoger lo sembrado, el trabajo de guardarlo en las cisternas, el trabajo de venderlo y así sucesivamente el proceso, constantemente sin detener ese proceso. Ahora, Jesús dice que Él vuelve por orden del Padre a recuperar lo que a Él le pertenece. ¿Qué es lo que le pertenece? Esto, que es donde nosotros habitamos, que es la tierra, le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios todo lo que hay en ella, todo lo que la tierra produzca, le pertenece a Él. Pero Jesús dice que asimismo decidieron maquinar en su mente y en su corazón no volver al orden, sino matar a aquel que traía el orden, para así definitivamente tomar la heredad y hacer de ella lo que ellos quisieran y que nadie más reclamara. Wow. ¿Sabe que pensando lo que Jesús dice, aún Satanás lo sigue haciendo a esto? Porque tú eres su propiedad, porque eres la propiedad de Dios y porque Él está sembrando en ti y eres el viñedo de Dios y tienes que dar, ¿sí?, cosecha y tiene que producir el Señor en ti. Ya lo he predicado, lo he hablado en cuanto a la breva. Si no, busca en los mensajes, busca algo que hable de la breva. Antes de dar fruto, Jesús viene a esta higuera a buscar la breva. La breva es algo que van a hacer antes que comience a dar fruto. Y esa breva es el indicativo de que vas a dar fruto. Y esa breva es tan importante para Dios porque Jesús dice que lo fue a buscar de mañana y Él la necesitaba, la breva. ¿Sabes para qué? Para tener energía, para poder recorrer el camino y hacer el trabajo que tenía que hacer y llegar a las vidas que tenía que llegar. Pero sin embargo llegó y ¿qué había? Nada. Si ves lo que tienes que ver por los ojos de Dios para tu propia vida, te vas a dar cuenta que Dios está tratando de ayudarte en este tiempo. Está tratando de orientarte porque Él sabe que en tu corazón hay muchas cosas que ya han perdido la orientación. Ya no te motiva lo mismo estar en la iglesia. Ya no te motiva simplemente porque tienes una tarea, una responsabilidad, pero ya no te motiva ese estar dispuesto, ese venir y servir a Dios, no porque te lo digan, sino porque tu corazón siente esa pasión por servirle. Jesús mostrando la iglesia postrera, que es esta, la que Él estaba hablando, es esta. La iglesia postrera que le dijo a la mujer de Samaria: te digo que llegará el día que no habrá necesidad de que todos estén en Jerusalén para adorar, sino que van a adorarme en todas partes. Aún tú lo puedes hacer hoy mismo. Y ella estaba frente al hacedor de la vida y estaba frente a aquel que podía rescatarla, redimirla. Ojalá tú puedas interpretar que lo que Dios está haciendo en estos días es una oportunidad de reorientación. Amén. Quiero que usted sepa
que hay un diseño que no se puede cambiar, no lo puede cambiar nadie. Quien cambia el diseño que Dios estableció, luego termina abdicando, renunciando. ¿Por qué estoy hablando mucho de esto? Porque hay personas que están mostrando que llegaron a hacer esto, llegaron a hacer esto otro, pero luego vemos que abdicaron, que renunciaron. No estoy recordando si en el mensaje anterior lo conté o no, pero déjeme al menos volver a recordarlo. Había una muchacha que su padre estaba dentro del círculo de los brujos de la ciudad, y esta muchacha, su padre dijo: quiero que vayas a la casa de este pastor en la ciudad, que te metas, el día tal va a enfermar la nodriza, la que cuida a los niños, el día tal vas a aparecer y vas a ofrecerte y vas a estar trabajando por mucho tiempo. El plan es que él deje de hacer lo que está haciendo, deje de orar, deje de estar constantemente en la presencia de Dios para poder quitarlo de nuestro camino. Y la muchacha fue el día que se le había indicado. Ese día enfermó justamente la nodriza, la que cuidaba a los niños, y ella fue con una mentira, fue a decir: voy yo a reemplazarla, y efectivamente la contrataron, y el mismo día que fue contratada, el mismo día se le aconsejó qué debía hacer. Si mis niños tienen un accidente, este es el número a quien tienes que llamar. Si en esta casa viene algún vendedor de algo, este es el número con el que se tienen que comunicar para que evaluar si voy a comprar o no. Si en esta casa se cayera el techo, tienes que llamar a este número. Si la casa se incendiara, tienes que llamar a este número. A mí no me debes molestar. Yo, cuando tú vengas, yo voy a entrar a esa habitación, y en esa habitación no puedes golpear. En esa habitación, cuando decidas salir, será el momento que tal vez me puedes decir lo que quieras decirme. ¿Qué es lo que sucedía? Él entraba a su cuarto de oración. Él entraba a su cuarto de intimidad con Dios. Y era todos los días ese camino. La iglesia no podía ser derribada. La iglesia no podía ser justamente paralizada. Y el pastor entendió que los que adoran, los que buscan, lo que hacen como Dios establece, no puede ser destruida. Pero entonces el primer día de trabajo, el plan fue, cuando él entró a orar, hizo que se pelearan entre los niños, y empezó a haber mucho alboroto, mucho grito, y ella fue a golpear la puerta para interrumpir que en el primer día ya había una batalla campal, y como que le guiara cómo hacer, que le ayudara, mas esa puerta no se abrió. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Aceleró un poco más la cuestión, hizo que los niños pelearan sobre las escaleras, cayera uno y se abriera. Y entonces volvió a insistir, pero la puerta no se abrió. Como a las 6 de la tarde, la puerta se abre y él saluda a la nodriza y le dice, bueno, que si estaba todo bien, y que no, que va a estar bien. Estos niños han peleado, han discutido, estos niños se cayeron. Era toda una mentira, era toda una cuestión preparada por ella.
Y él dijo, ¿lo arreglaste? Sí, bueno, por eso te di los teléfonos. Ahora tengo que apurarme porque salí ahora, porque ya estoy para prepararme para salir a la iglesia. Entonces ella le dijo, pero usted no tiene cuidado de sus hijos. Y él le dijo, yo no tengo que tener cuidado de mis hijos, porque mis hijos se lo entregué a Dios. El que le esté por pasar algo no será mi asunto, será el de Dios. La muchacha quedó que no entendía. Es que él le vuelve a mirar y le dice, el asunto de los niños es un asunto de Dios. Yo le entregué los niños porque Él me los pidió, y mejor cuidado que en las manos de Él jamás van a estar. Así fueron pasando varios días con muchos asuntos, y cada vez que él entraba a ese cuarto, ella llamaba a su padre y le decía, yo me siento débil, me siento muy mal, no voy a lograr este asunto, yo me siento muy, muy débil. Y le decía al padre que siguiera haciendo su trabajo. El hecho es que un día él sale de ese cuarto de oración y le dice, tienes que irte de aquí. ¿Por qué? Porque Dios me mostró qué viniste a hacer, cuál es tu trabajo. No lo vas a lograr jamás, pero quiero que sepas que Dios ya me dijo quién eres tú y por qué estás aquí. Y ese mismo día la botó. La muchacha cuenta esto después de convertida. ¿Por qué lo cuenta ella? Porque después de mucho tiempo que ella se convierte al Señor, en esa conversión, ella estando en la iglesia, ve por la televisión el título, el pastor fulano de tal cayó. Y ella se entristeció y lloró y contó lo que había hecho a este pastor. ¿Qué es lo que pasó? El pastor perdió la orientación. El pastor dejó de hacer lo que Dios le dijo que debía hacer. Cuando se pierde la orientación, es una fisura donde va a entrar el adversario en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, en tu vida, y él va a hacer que caigas. Si en la iglesia en la que estás pierdes la orientación, entonces hay un problema. O vuelves a revisar lo que Dios quiere y lo que Dios desea, o definitivamente ya la grieta, la fisura será tan grande que quiero decirte que estás a punto de caer, y vas a caer y será grande tu lamento, tu caída. Cuando Jesús viene y dice, yo vengo a recuperar lo que le pertenece al Padre, está hablando lo que el Padre diseñó. Lo que el Padre diseñó, eso es lo que vengo a hacer. Usted lo escucha a Jesús diciendo, este es el nuevo ministerio que yo traigo, esta es la nueva revelación. ¿Ustedes lo escuchan hablar a Jesús así? ¿No? Jesús dice, esto es lo que Él estableció. En ninguna ocasión Jesús se presenta como una nueva alternativa. Él siempre está diciendo, antes fueron enviados otros y lo mataron. Esto es lo que Dios dice y lo dejaron de hacer. Pero entonces, quiero mostrarles hoy que el diseño de Dios
o lo que ha diseñado Dios no se puede cambiar. Si Dios te diseñó a vos y te puso a vos dentro de esta iglesia y te puso a Dios aquí para que alientes a la gente y lo dejas de hacer, entonces quiere decir que hay una fisura en tu vida y que estás a punto de caer o ya has caído. Y tienes que volver a ver las Escrituras para saber cómo al menos puedo reorientar mi vida. Si Dios puso un ministerio, un talento, un don en tu vida y te descuidaste, la fisura que solo pensabas que era que no orar, que era que pusiera los ojos en un muchacho o pusiera los ojos en una muchacha o que pusieras tu corazón en las finanzas, y fuiste poco a poco perdiendo esa intimidad, y esa grieta te llevó a donde hoy estás. Entonces es mejor que te detengas. Es mejor que te detengas. Este lugar es lindo, ¿verdad? A mí no sé, por lo menos no me incomoda. Me incomoda cuando este lugar, como dijo un apóstol, estuve en una fiesta y el apóstol se paró y dijo: casa llena. Me incomoda cuando la casa está llena. ¿Por qué? Porque tal vez no tengamos todas las comodidades. Y yo vi las incomodidades que tenían, porque habían tenido que alquilar esos baños que se ponen afuera, los lugares de estacionamiento era estacionar donde se pudiera, y por momentos uno estaba ahí, decía el apóstol: por favor, el que estacionó mal su vehículo, que lo puso en la entrada de la gomería que está al lado de la iglesia, no queremos que nos envíen la policía. O sea, incomodidad. Cuando la casa está llena, cuando el lugar está lleno, te presenta incomodidades, ¿verdad? Bueno, pero yo me siento cómodo aquí. Cuando estemos incómodos habrá que hacer doble reunión, habrá que ver o irnos a otro lugar. Pero estoy cómodo, o sea, cómodo, estamos bien. Pero esta no es específicamente la casa a la que Dios está apuntando. Porque siempre en las Escrituras vamos a ver, desde Moisés, que es lo que quiero hablarles en este día, que Dios tiene un diseño, pero todo comienza con algo literal para luego llegar a lo que es Jesús y mostrarnos lo que Jesús habló con esta mujer y le dijo: te digo, de cierto te digo que llegará el día donde todos me adoren, y no va a ser en el templo, sino en tu propio templo, donde habita el Espíritu Santo. Pero si yo soy una persona con coherencia y me están hablando como yo te estoy hablando, entonces antes de llegar a lo que Jesús dice, hubo una línea de proceso, diseño de Dios. Y si yo comprendo del diseño, entonces ya me tiene que empezar a hablar a mí de lo que Dios quiere para mí, para mi casa, para el templo, porque Él va a habitar en mí. ¿Me está acompañando ahí? Qué bueno. Acompáñeme al libro de Éxodo, esta versión Reina Valera 1960, Éxodo 25, podemos ver el 8 y el 9. Y tengo algunos apuntes como para que nos pueda ayudar el diseño de Dios. Amén. Bueno, para los que encontraron bien, y si no en la pantalla lo van a tener. Y harán un santuario para mí. Vuelvo a decir, este es el diseño de Dios. No es una tienda de moda, no es un ministerio de moda, es diseño de Dios.
diseño que Dios le reveló a Moisés, diseño que Dios quiere que vos veas, medites para tu propia vida. Vamos, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Lo haréis conforme, ¿qué dice? ¿Cómo dice ese pasaje? Haréis un santuario y mi plan es que yo habite ¿en dónde? En el santuario. ¿Con quién? Con ustedes. Ahora, hubo algo que se rompió. Dios no necesitaba un templo para habitar. Dios no necesitaba que le hicieran una tienda. Dios no la necesitaba, pero se rompió. ¿Y dónde es que se rompió el caminar con Dios? Porque acá dice la Escritura: yo habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo le mostraré, y el diseño, ¿verdad? ¿Dónde es que se rompió? Se rompió en el huerto del Edén. Dios no necesitaba un templo. Lo que nosotros necesitábamos era que Él siguiera caminando con nosotros. Lo que necesitamos nosotros es seguir viéndolo, seguir caminando con Él, seguir, ¿cómo puedo expresarlo? Sin impedimentos para Él ni para nosotros. Que no, que tenemos que venir a este día a la reunión, que no, que tenemos que venir a esta hora. No, Él dice que se movía, que Él caminaba, que Él estaba, pero se rompió. Cuando sucedió lo que sucedió, se rompió. Satanás logró dividirnos de Dios. Y entonces acá Dios comienza a mostrarnos poco a poco el camino para llegar nosotros a ser los portadores en nuestro corazón. Porque si notas, estoy recibiendo tantas cosas. Notas, dice la Escritura que Moisés, el que Dios había llamado, dice que él está en medio de la nada, estaba mirando cómo ardía esa zarza, ¿verdad? Pero dice que cuando él se acercó, entonces escuchó la voz del Señor que le dijo: mira, tú no entiendes lo que está viendo, tú no comprendes la atmósfera en la cual tú estás ahora. Entonces comienza a despojarte de lo que tú crees que te da seguridad. ¿Qué le hace? ¿Qué le pide? Despójate de tu calzado. ¿O no? Lo primero que Dios le pide y le demanda: despójate. Comienza a hablar de despojo. ¿Por qué? Porque vos no estás viendo específicamente la atmósfera que hay aquí. Primero le está diciendo: eres ciego. Segundo le está diciendo: no puedes percibir por el Espíritu. Solo te ha traído mi manifestación. Muchos dentro de las iglesias son atraídos por la manifestación de Dios. Pero cuando Dios comienza a demandarle, a pedirle, ¿son qué? Personas que no interpretan la atmósfera que respiran, la atmósfera donde están parados. Y son personas que se pierden la oportunidad, vieron simplemente la manifestación y nada más que eso. Entonces acá Dios le comienza a mostrar a él el camino para que el pueblo de Dios
el pueblo hebreo, bajo promesa, que estaba en esclavitud, comience a tener esa intimidad, al menos por medio del sacerdote. Pero quiero que sepas que era un diseño que no se puede alterar, porque es el diseño que nos va llevando a Jesús. Porque si hoy obviamente notamos, no necesitamos un templo, no necesitamos una fachada bonita que identifique que es una iglesia, porque nosotros somos el templo. Pero claro, al menos déjame llevarte del deseo y el diseño de Dios. ¿Me entiendes, verdad? Espero que sí, porque quiero ser muy cuidadoso con este asunto. En las Escrituras nos muestra el Señor, ¿sí?, cómo instruyó a Moisés a que debía construir el santuario según el modelo que Él le fue dando, ¿sí? Y le fue mostrando y revelando. Yo no sé si a vos te interesa que Dios comience a moldear tu templo. Y que Dios comience a decirnos, hay que despojar esta cuestión. Esto, yo traté de evitar las medidas, traté de evitar las cuerdas, traté de evitar las estacas, porque Dios le dice, haz esto, lo otro. Si tú lo lees vas a decir, wow, es impresionante todos los detalles que Dios le da, ¿verdad? Y la separación, y el patio, y el lugar donde hacían los sacrificios. Todo es un diseño hasta llegar al lugar de la intimidad, a llegar al lugar más importante, que es el lugar secreto que todos tenemos. Es nuestro encuentro con Él, hablar con Él, escucharlo a Él, descansar en Él. No sé qué asunto habrá en tu corazón, pero cuando no escucho amén, quiero pensar dos cosas: que Dios te está hablando profundamente, y quiero pensar que no estás en la actitud de no me interesa este mensaje. Quiero llevarte a lo que Dios le habla a Moisés, porque dentro del plan de Dios tú eres algo muy importante. Dentro del hermosear para que la presencia de Dios descienda, tú eres muy importante. Yo importante. Yo vengo a barrer nada más. Eres importante. Yo vengo a abrir la puerta de la iglesia a veces. Yo vengo a la reunión de mujeres. Yo tocaba un instrumento o toco un instrumento. Eres importante. ¿Oíste? Eres importante. Y me quedé por muchos minutos pensando, ¿cuántos de nosotros dejamos escapar estos asuntos y no nos damos cuenta que somos importantes? Importante. Y diría en mi corazón, con una orden específica, y si no lo hacemos como Él lo estableció, entonces tenemos problemas. Mira, en el mismo libro de Éxodo, capítulo 31, verso 1, podemos leer hasta el 5, y esto es al menos el punto que hoy quiero hablarles y dejarlos con este punto para que el tiempo, como corre rápido, dice de esta manera: y habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Basaleel, hijo de Uri,
hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado, oye, lee bien esta parte, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Podría haber dicho, lo he llenado de mi espíritu. ¿Por qué? Dijo, lo he llenado del Espíritu de Dios. Nadie que no esté lleno de su espíritu, del Espíritu de Él, jamás va a poder hacer nada. Solamente podrá imitar ser esto, podrá imitar ser lo otro, podrá imitar ser un profeta, podrá imitar ser maestro, podrá imitar ser un pastor, podrá imitar ser un apóstol o sabio, como dice la Escritura, podrá imitar y podrá imitar, pero no ser lo que Dios quiere. Yo le he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Note esto. Jesús dijo, el Padre ha enviado profetas, sabios y escribas. Y acá Dios está diciendo que lo que Él llena y lo que de Él proviene es una sabiduría que en el área donde Dios te ponga, oí bien por favor, Dios te pone y eres sabio. Y esa palabra sabia Jesús lo declara como apóstol. Y esa palabra apóstol en esta iglesia tiene mucho significado. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando Dios te puso lo que te puso en tu propia vida, te puso un apostolado. Puede ser apóstol de las comunicaciones. Puede ser apóstol de los músicos. Puede ser apóstol dentro del área de las mujeres. Lo que Dios puso, lo que Dios te capacita, puedes ejercer un apostolado. Quiere decir que vas a guiar a otros. Quiere decir que vas a desatar la bendición para otros. Pero claro, lo que te estoy diciendo todavía no lo estás entendiendo porque no terminamos de leer. A ver, dice, o leamos de nuevo. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para, ¿qué dice? Inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artísticos de piedra, para el engastarlas, y en artificios de madera, para trabajar en toda clase de ¿qué? De labor. No sé si estás entendiendo. Dios nos está diciendo, Moisés, te he puesto a ti, está mi presencia en ti, mi espíritu está en ti, pero voy a levantar a personas y te las voy a enviar porque mi plan es justamente que con sabiduría, que con gracia, que con inteligencia, que con creatividad ellos hagan esto. Yo me quedé diciendo, ¿será que algunos de los que han sido llamados en la iglesia han entendido este pasaje? ¿Será que algunos que fueron llamados y puestos en el servicio
ya han abdicado, han renunciado y han renunciado a lo que Dios les ha dado? Porque les estoy guiando, porque les estoy preparando a ustedes para llegar hasta Jesús. Pero el asunto es este: ¿qué cosas pueden hacer ellos? Pueden ser sabios. ¿Qué cosas pueden hacer ellos? Ser creativos. ¿Qué cosas pueden hacer ellos? Diseñar, manejar, ser extraordinarios, únicos. Ellos pueden, ¿qué? Ejercer un apostolado de lo que hace. Otros aprenderán de ellos. Otros recibirán. Y otros serán guiados. He puesto, ¿qué dice? Del Espíritu de Dios en ellos. ¿Qué asunto? Lo voy a dejar como para escatología. ¿Quién era el que hablaba ahí? ¿Quién estaba guiando? ¿Quién estaba enseñando ahí? Lo he llenado del Espíritu de Dios. Bueno, lo dejo ahí. Pero siempre la pincelada de Jesús. Jesús, ¿estás? ¿De qué lado estás? ¿De los míos? ¿Del mío? Y Jesús siempre va a mostrar en la Escritura: siempre estoy en el lado de mi asunto. Este es mi asunto. El asunto, vuelvo a decirle, míreme por un instante, el asunto del Señor eres tú. Es mi asunto. Así que quiero que sepa que usted no me va a poder demandar nada a mí, porque en realidad el que usted tenga que rendir cuenta no es hacer lo mismo que hizo ¿quién? Sansón. No le podía echar la culpa a nadie, sabía bien lo que hizo. David pudo decir, no, tuvo que hacer cargo. El único que le dijo hacete cargo vos es Adán, irrespetuoso de Dios, que le dio lo mejor. Le dijo, hacete cargo vos, vos me diste esta cuestión. La mejor cuestión le había dado una mujer idónea, una mujer que ayudara. Ahora, nosotros, si entendemos qué significa sabiduría de Dios, aquí el asunto para. Tu llamado, el llamado que Dios hizo, no es para ser lo que se supone que es el diario vivir, el diario de que comúnmente se dice: naciste, creciste, procreaste, envejeciste y moriste. Ese es el común que todos conocemos, ¿o no? Y en ese asunto te has encaminado y te has preocupado y has hecho de tu vida lo esencial. Pero mira, hay otros asuntos que no estás viendo, y son los asuntos que requieren suma importancia. Quiero orar para cerrar esto, porque voy a quedar aquí. Quiero que, sin faltarte el respeto, me gustaría que cierres tus ojos para hacerte una pregunta basada en tu intimidad. ¿Has entendido qué significa la sabiduría de Dios en tu vida? ¿Has comprendido ese asunto? ¿Has entendido el llamado de Dios en tu vida?
Dice las Escrituras en el libro de Éxodo 36:1. Así pues, Basalael y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que he mandado Jehová. Me pregunto, ¿vos entendiste hasta acá quién sos vos? ¿Vos entendiste? ¿Comprendiste? Porque si comprendiste y te desorientaste, es mejor que empieces a notar todo lo que papá Dios te va a ir dando en esta serie para reorientar tu vida. Y para reorientar tu vida significa despojarme de pensamientos personales. Porque te voy a decir esto. Después de que alcances todo lo que vos has deseado en tu corazón, que puede ser casa, que puede ser familia, que puede ser un bienestar económico, después de alcanzar todo eso, no vas a hallar en ti el gozo, la alegría que Él espera que la tengamos en Él por hacer su voluntad. Vuelvo a decirte, lo podrás tener todo, pero será tu esfuerzo y no la bendición de Dios. Entonces, lo que tienes, lo que has recibido de sabiduría y gracia, lo que ¿entiendes para qué lo tienes? Porque es necesario reorientar tu vida. Es necesario despojarse y es necesario de empezar a decirle: Señor, perdón. Señor, perdóname. Porque eres un instrumento y eres algo que Dios ha puesto dentro de este cuerpo, de este diseño que Dios ha planificado, porque Él va a ejecutar su propósito. Y si hay algo que aquí no esté funcionando, es porque tú lo estás retrasando. Si Dios aún no te sacó de acá, no permitió que te vayas, es porque estás con el propósito de Dios, pero lo estás retrasando. Si no estás aquí, es porque el plan de Él era sacarte de aquí. Pero si estás aquí es porque ese es el plan. ¿Entiende? Y dígamelo a mí, que yo recibo mucha información de Dios, muchos sueños, muchas cosas que van a pasar, y a veces me siento como David, que pensó: ok, para llegar a ser rey hay que matar al gigante y entonces estaré ya en la casa del rey, y después, por ser yerno del rey, tal vez por heredad me pongan a mí como rey. ¿Sabe cuántas veces uno piensa: Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, ok, voy a hacer esto, y te sales del plan de Dios? No, Dios no espera que tú le des una mano. Dios espera que tú le des tu corazón y tus pasos sean lo que Él dice. Hable con Dios ahí donde está. Quiero cerrar este mensaje dando gracias a Dios. Padre, gracias por esta tu palabra
Todo ha sido diseñado por ti. Solo nos falta que venga a nosotros la revelación, la sabiduría, para ir comprendiendo desde el principio hasta llegar a nuestras vidas y poder evaluar, Señor, en qué nos hemos salido y tu plan de rescate. Padre, en esta hora declaramos que tu palabra es sobre nuestras vidas. Tú nos pusiste en esta casa. Esta es la casa que tú, Señor, quieres que nosotros amemos. Este es el tiempo, Señor, de reconocer que tú has puesto en nuestras vidas mucho para hacer sobre esta casa. Porque si lo hacemos con esta casa literal, también iremos haciéndolo por nuestra casa espiritual. Hay muchas cosas que tú esperas que nosotros hagamos conforme a tu diseño, y sé que nos vas a mostrar. Pedimos que en esta hora nuestro corazón se prepare para lo que va a venir, y que nosotros podamos hacer como lo hizo Moisés, de empezar a despojarnos para poder ser ordenados y alineados. Padre, en el poderoso nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.